Namaste. Hola, ¿qué tal? Te saluda Arturo García. Seguimos hablando sobre el tema del miedo, cómo manejar el miedo. Te recomiendo mucho que para continuar viendo este video vayas a los videos anteriores. Si no has visto los videos anteriores, te recomiendo mucho verlos para seguir la secuencia de este tema y entender el contexto en lo que estamos hablando en este sentido del miedo. Si ya viste los temas anteriores, bueno, vamos a iniciar con este video, con este artículo. En esta ocasión quiero hablarte de otro elemento muy importante para manejar el miedo. La palabra es muy sencilla, pero en ocasiones implica un reto grande el aplicarla. La palabra es confianza. Y si yo la colocara en una frase más completa, diría confiar en la vida. Yo sé que al mismo tiempo que es una frase muy amplia, también es una frase que en ocasiones no es muy clara. Entonces, ¿qué significa confiar en la vida? Bueno, en muchas ocasiones, las situaciones que nos pasan, en ese momento en que nos pasa, en que sucede, no entendemos el por qué. Tenemos algún problema o algún reto y en ese momento que lo estamos viviendo no entendemos por qué nos tocó vivir eso, por qué nos metimos en esa situación. Entonces no es claro en ese momento por qué lo estamos viviendo, qué sentido tiene. Pero te aseguro que tiene un sentido, que tiene un aprendizaje. Y eso que ocurrió nos va a ayudar a tomar decisiones, o en ocasiones no solo nos ayuda, sino en ocasiones nos empuja a tomar decisiones. Entonces, esas situaciones de reto que nos presenta la vida son situaciones que nos ayudan a crecer definitivamente. Reflexiona en aquellas situaciones más difíciles que has tenido que superar en tu vida. Te aseguro que son las situaciones que más aprendizaje te han dejado. Son las situaciones que más te han enseñado a valorar las cosas, que más te han enseñado a agradecerlas, etc. Aunque en el momento en el que estabas viviendo esa situación de reto, tal vez no podías alcanzar a ver qué te podía dejar de benéfico, ¿sí? Inclusive en ocasiones tomamos el rol de ser víctimas de esa situación, ¿sí? Nos quejamos, ¿por qué me tocó a mí? ¿Por qué yo? Etcétera, ¿sí? Nos colocamos como víctima de esa circunstancia. Cuando realmente lo que estamos haciendo es resistirnos al flujo de la vida. Te aseguro, tiene un sentido. Por algo estás viviendo las situaciones que estás viviendo. Pero para poder extraer ese conocimiento o extraer esa enseñanza, necesitamos confianza. Necesitamos confiar en la vida. Bien, entonces te decía, muchas situaciones no las entendemos en ese momento, aunque años después reconocemos que, bueno, eso te dejó una gran enseñanza. Bueno, cuando sientes miedo, aquí viene como una pequeña fórmula, cuando sientes miedo, mi recomendación es, primero, elige fluir. No niegues el miedo, no lo enfrentes, no choques con tu miedo. Acepta tu miedo. Es el primer paso y es muy importante, es acepta tu miedo, fluye con el miedo. Y una vez que aprendes a fluir con el miedo, que eso lo hablamos en uno de los temas anteriores, entonces una vez que eliges fluir con el miedo, el siguiente paso es entregarte, confía. Tiene un sentido cada reto al que nos enfrentamos. Entonces una vez que logras fluir con tu miedo, que logras aceptarlo, después es confía, entrégate. Muchas veces nos resistimos a esas situaciones de la vida, por miedo, claro. Pero en el momento en el que dejas de resistirte, entonces el miedo ya no tiene dónde agarrarse, ya no tiene dónde crecer. Cuando empiezas a confiar, entonces el miedo se empieza a disipar. Cuando empiezas a aplicar la confianza, empieza
a aparecer un elemento muy importante, la paz. Porque cuanto más luchamos con el miedo, más se fortalece. Pero no es luchando contra el miedo, tampoco es negándolo, sino más bien es primero aceptándolo, fluir con el miedo. Eso ya lo tocábamos en un tema anterior, fluye con el miedo, para que después te nazca confianza en la vida, y que esas situaciones que te están produciendo miedo están ahí por alguna razón, y entonces las enfrentas con mayor paz interna, ya no impregnados de miedo o impregnados de la emoción del miedo que nos va a hacer ver las cosas de una u otra forma, sino ya con una claridad más transparente, con paz. Entonces, mi recomendación es, una vez que identifiques el miedo, fluye con el miedo, acéptalo, acepta el miedo y después confía en la vida. Esas situaciones que te producen miedo están ahí por algo. Confía, trata de extraer esa enseñanza, confía. Y una vez que confíes, empiezas a vivir paz. Y paz es mucho mejor que miedo. Así que bueno, tú eliges. Nos vemos en el siguiente video. Que tengas muy buena semana. Namaste.